Queridísima Anabel, te damos la más cálida bienvenida aquí a Causa y Efecto y pues estamos esperando no solamente platicar contigo sobre tu quehacer como periodista extraordinaria, muy destacada, reconocida con el Premio Nacional de Periodismo, y tus libros extraordinarios como Los Señores del Narco, La Familia Presidencial y Los Cómplices del Presidente. Anabel, bienvenida, un abrazo. ¿Qué tal, Patricia? No, al contrario, gracias a ustedes, compañeros de Causa y Efecto, y sirve que aprovecho para felicitarlos y para felicitar a la sociedad de Baja California, que hoy tiene esta gran oportunidad de tener un espacio totalmente abierto con periodistas profesionales y que están dispuestos a informar sin cortapisas a la sociedad. Me parece que es una ganancia de la sociedad de Baja California y ojalá lo aprovechen a lo más posible. Gracias, Anabel, querida. Pues mira, estamos en un entorno en el que no solamente durante la elección presidencial se surgieron estas evidencias de vínculos del poder político con el poder corruptor del narcotráfico. Anabel, tú has sido una pieza fundamental en transparentar todos estos nexos y que la sociedad conozca de por ejemplo, que los actores políticos tienen no en su vida el bienestar de la población, sino realmente están respondiendo a otros intereses que se entrelazan muy estrechamente entre lo que le llamamos el crimen organizado y lo que yo le llamo, perdónenme, el otro crimen más organizado y con licencia para delinquir, Anabel. Sí, así es, Patricia. Me parece que esa es el gran reto, el gran problema que se viene para los próximos 6 años. Por desgracia, mucha gente cree o votó creyendo que votando por un partido diferente al PAN, votando por el PRI, iba a terminarse en automático la violencia o este desastre en lo que Felipe Calderón ha convertido a nuestro país. Sin embargo, la inercia de los grupos delincuenciales, la inercia de la guerra entre narcotraficantes, que esa es la única guerra real y auténtica en la que hemos estado inmersos en los últimos 6 años, no de la guerra del gobierno contra el narcotráfico, sino la guerra de narcotraficantes en la que el gobierno fue juez y parte, no va a parar con el cambio de gobierno. La inercia desde los grupos criminales, yo lo que me encuentro y lo voy a poder revelar, plantear, documentar en un libro que va a salir ahora en noviembre próximo, de Editorial Grijalvo, haciendo un balance de este terrible gobierno de Felipe Calderón. Lo que yo he encontrado es que esta situación de guerra está en 3 niveles. Por un lado, tenemos los grandes cárteles de la droga que se disputan el territorio mexicano para el trasiego de droga, para el paso de la droga a Estados Unidos, pero también para el narcomenudeo. Es decir, han encontrado que en México, y la propia Secretaría de Salud lo ha reconocido, ha crecido de manera muy importante el consumo de drogas. Entonces, México ya es un pastel apetitoso en materia de narcotráfico para los grandes cárteles. Y estos cárteles están en su guerra de alto impacto, es decir, el Chapo Guzmán contra Héctor Beltrán Leiva, unido a Vicente Carrillo Fuentes, a Heriberto Lascano, contra el cártel del Golfo, una guerra entre cárteles. Pero además de esa guerra entre cárteles, que penetran a las campañas políticas a través de financiamiento de campañas y este tipo de cosas, por otro lado tenemos a las células criminales, que hoy pueden ser 50 o 200 o 500. El gobierno federal de Felipe Calderón no ha contabilizado realmente cuántas células criminales hay. ¿De qué se derivan estas células criminales? El gobierno de Felipe Calderón, al hacer una guerra dirigida a los enemigos del Chapo Guzmán, por ejemplo, al cártel de los Beltrán Leiva, que cuando estaban unidos al Chapo Guzmán nadie los molestaba, pero después de la ruptura en enero de 2008 empiezan a ser acosados por el gobierno.
Arturo Beltrán Leiva tenía tal organización, tantos líderes de plaza en Guanajuato, en Aguascalientes, en Guadalajara, en Morelos, que cuando eran detenidos, esos líderes de plazas se multiplican en 2 o 3 y se crean células criminales que no respetan ninguna jerarquía de cárteles y pelean calle por calle. Pero hay otro fenómeno, Patricia, que me parece que es muy importante que la ciudadanía conozca y que el gobierno de Felipe Calderón dolosamente no ha querido informar. Además de la guerra entre los cárteles, además de la guerra entre las células, han empezado a proliferar una serie de grupos de mercenarios. ¿A qué me refiero? Criminales a sueldo, que pueden estar igual en Veracruz o en Guadalajara o en el Estado de México, que son residuos de todas esas guerras entre los cárteles y las células, que hoy no respetan, no pertenecen a ninguna célula ni a ningún cártel, hicieron su pequeño grupo de asesinos a sueldo y actúan impunemente por todo el país. Igual un día los puede contratar los Zetas, al otro día los contrata el Chapo Guzmán, al otro día la familia michoacana, un empresario, un político, un gobernador, un presidente municipal o lo que sea. Realmente la situación que se aproxima en los próximos por lo menos meses, años, va a ser muy difícil, Pati. Me parece que el gobierno es doloso, miente al no informar a la ciudadanía de realmente lo que nos espera para los próximos años. Y esa expectativa de la sociedad de creer que votó por un partido diferente al PAN, por el PRI, que tradicionalmente ha negociado con el narcotráfico, no creo que van a ser una solución. Así es, Anabel. Podría decirse que el neoliberalismo es el terreno de cultivo, es el alimentador por excelencia del narcotráfico, es decir, cuando empobrecen y dejan sin empleo a miles de trabajadores que se quedan en la calle, los reducen a una sola opción, Anabel: irse al narcomenudeo. Por otra parte, cuando las familias se deshacen, porque la mujer tiene que empezar a trabajar largas jornadas y entonces se despegan de sus hijos, es decir, entonces los jóvenes se van a las pandillas y caen presas también del narcotráfico. Es decir, el neoliberalismo empobrece y empobrece también a los campesinos, a los que no les deja opción más que caer presas del narcotráfico, que los obligan a sembrar precursores de la droga, ¿no? Me parecería que el neoliberalismo va muy de la mano con el narcotráfico, Anabel. ¿Sabes qué, Patricia? Yo pienso un poco diferente. Me niego a pensar que es la pobreza la que convierte a la gente en delincuente. Porque si fuera así, si fuera solo la pobreza, el modelo económico, esta situación por la que ha atravesado México en los últimos 12 años, de manera más marcada durante el sexenio de Felipe Calderón, hubiera ocurrido muchas décadas atrás. ¿Por qué? Porque pobres, yo nací en 1971 y recuerdo haber escuchado desde que iba a la primaria con mi papá en el coche las noticias: hay muchos millones de pobres en México. ¿Por qué antes no eran delincuentes y ahora sí? ¿Qué los convirtió delincuentes? Creo que es un análisis mucho más complejo que eso, Patricia. Yo lo que he encontrado cuando me hablando con criminales directamente, para hacer mis reportajes, para entender qué demonios está pasando de ese lado, es más bien la impunidad, la injusticia de los jueces, de los policías, las violaciones a derechos humanos, lo que ha enardecido a una población que efectivamente no tiene oportunidades, que antes, aunque no tenía oportunidades, no se iba al crimen organizado, pero ahora no tiene oportunidades. Le entra el ejército y deja a la madre y a la hermana. Ven en la calle que si alguien los secuestra o los asalta, no hay justicia. Entonces es toda una cadena de impunidad que hace que la gente se delinca. Porque además hay que decirlo, la delincuencia no reconoce ni rango social ni religión.
yo he conocido y he visto cara a cara abogados de mucho volango, de mucho prestigio, o niños bien, juniors, que igual se dedican al narcotráfico, y eso no es por hambre, es por corrupción, por impunidad, porque sienten que es remoto que algún día los atrapen. Es más fácil que de la propia misma organización criminal los maten, o de la organización criminal enemiga, que el gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, los capture. Entonces, hace una espiral de injusticia social más relacionada a la impunidad, que al abuso de autoridad, que a la pobreza, Pati. De verdad, cuando uno va a comunidades, hay gente que puede estar muriéndose de hambre, y que eso no significa que tenga que delinquir, sino es otro tipo de factores, aunado a eso, por supuesto, pero es otro tipo de factores más complejos y más infames. Definitivo, Anabel. Tenemos aquí a Héctor González Cuellar, que quiere hacerte una pregunta, también el compañero Enrique Ochoa y Juan José Delgado. A sus órdenes, compañero. Anabel Hernández, un abrazo y te felicitamos por tu trabajo y tu trayectoria. Yo quiero abordar nada más dos temas muy breves. Uno, ¿qué opinas de la caravana de camionetas con logos de Televisa que fue detenida en Nicaragua? Y el punto ahí me parece tu opinión muy valiosa. Y otra, en relación a la inyección de dinero del narco que probablemente se sospecha se aportó a los partidos políticos en la campaña política del 2012, particularmente al PRI, que fue desbordada su presupuesto. Mira, respecto a tu primera pregunta, debo decir con toda seriedad que yo en particular no me he involucrado en investigar el tema. Pero sin embargo he escuchado, bueno, por supuesto la noticia, el hecho en sí mismo, lo que ha publicado la revista Proceso, y por supuesto lo que ha investigado el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui, que me parece muy valioso. En base a eso, número uno, a mí me deja una clara lección, y no es novedad, pero luego perdemos en México la dimensión de eso, de lo que vale, de lo que pesa la firma Televisa, no solo en México, sino en Centroamérica y Sudamérica. Que alguien llegue y se presente con un gafete de Televisa, se les conoce tal poder económico y político que en automático abre puertas. Y eso es peligroso, porque ya sea de verdad empleados de Televisa o no, el mismo logotipo les ha abierto las puertas a estos presuntos narcotraficantes pues durante varios meses. Ahora los cacharon, pero se entiende, por lo que yo comprendo de la información, es que no era la primera vez que circulaban por ahí, ni circulaban con dinero, ni circulaban con residuos de droga, sino que ya era un modus operandi. Me resulta muy difícil, no lo sé, me resulta muy difícil pensar de verdad que todo se haya tratado de una gran falsificación de documentos para inscribir a estas camionetas como propiedad de Televisa. ¿Por qué la televisora no lo denunció en el instante en que esta gente fue detenida? Fue denunciado hasta que empezaron a haber más elementos de que esta gente era de Televisa. Me parecía mucho más auténtica la información de que eran documentos falsificados, y en automático detienen a estas personas con las camionetas. Televisa sale públicamente a decir, dice que son nuestros empleados, han falsificado estos documentos. En los registros públicos aparece que son nuestras empresas, nuestras camionetas, pero no son. No. Al contrario, Televisa estuvo aguantando y hasta que el Proceso y Carmen Aristegui les revientan que las camionetas sigan de ellos, es que responden. A mí eso me genera duda y suspicacia. Me parece, la verdad es que no quiero ser pesimista ni mucho menos, que va a ser muy difícil indagar la verdad. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a un gobierno capitalino que va de salida de un hombre que quiere ser candidato a la presidencia de la República, como yo lo dijo públicamente, Marcelo Ebrard. Va a querer pelearse ahorita con Televisa. Pongamos que encuentra que de verdad las camionetas legítimamente estaban dadas de alta de Televisa. Va a querer Marcelo Ebrard
que ya dijo que aspira a ser presidente de la República, a pelearse con la televisora, yo no lo creo. No creo que ponga por encima de su interés personal e interés público, que significaría saber la verdad del caso. Por otro lado, tenemos a un gobernador entrante que es Miguel Ángel Mancera, y digo el gobierno del Distrito Federal porque realmente ellos son los que tienen pues mayores elementos a través de la CETAD y todo esto de quiénes son realmente quienes registraron, si realmente estos vehículos realmente están asegurados, por ejemplo, por el seguro institucional, por el seguro de flotillas, que es de GNP, el seguro de Televisa, el que asegura con sus flotillas, realmente estaban en la nómina de estas personas, me refiero, estaban cobraban, tenían recibimiento, todo ese tipo de beneficios, si conoces que es un empleado formal de una institución. No creo que Miguel Ángel Mancera, quien seguramente también llega acariciando el sueño de ser presidente de la República, que vaya a echarse ese pleito con Televisa. Y por otro lado tenemos a un Felipe Calderón que ya se va huyendo del desastre que hizo, se va a Estados Unidos, a una universidad en la que le crearon específicamente un seminario exprofeso para él. No creo que quiera huir o salir de México peleado con la televisora más importante de este país, y tampoco creo, mucho menos, que el gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, con todos los antecedentes que conocemos, realmente quiere entrar a fondo del caso. Entonces me parece que, por desgracia, este tema de esta caravana de Televisa entre comillas, porque iban las camionetas balizadas como Televisa, cargada de dinero y con residuos de droga, podamos saber la verdad. Me parece que desgraciadamente va a ser uno de esos muchos casos que los mexicanos no podremos conocer la verdad por el juego de interés. Pues por otro lado, mi querida Anabel, lo que estamos viendo es que la tarea de la PGR, la tarea de las instancias que deberían investigar, pues se la están dejando a Carmen Aristegui, a ti, es decir, al periodismo crítico, al periodismo que se preocupa por transparentar todo, y prácticamente lo que está sucediendo en México es que hay un grado de impunidad espantosa, como tú bien lo decías. Vamos a irnos a una pausa, mi querida Anabel, y regresamos ya para cerrar la entrevista maravillosa contigo. Gracias, Pachi, contrario. Estamos ya de regreso, mi querida Anabel, a reserva de que nos aceptes otra invitación, otra entrevista, porque es importantísimo todo lo que tienes que decir. Pues te damos las gracias por haber accedido a esta plática contigo, y ¿qué más tienes que decir para concluir la entrevista, mi querida Anabel? ¿Qué mensaje nos darías a la sociedad? Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues tratando de también dar una corta respuesta a la otra parte de la pregunta respecto al financiamiento ilegal en la campaña de Enrique Peña Nieto. En ese caso sí empecé a investigar, y yo sí tengo indicios claros de que se trató de un mecanismo de lavado de dinero. ¿De dónde proviene el dinero? Me parece que es una respuesta que tendrá que dar el IFE. No es posible cerrar los ojos ante esa realidad. Me parece que hoy los mexicanos tenemos que ser mucho más críticos respecto al gobierno entrante. Se le perdonó a Felipe Calderón un montón de cosas que como mexicanos no debimos haber aceptado jamás. Me parece que es indispensable saber cuál es el origen de ese dinero, porque eso nos va a dar el origen del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Con quién está comprometido? ¿Está comprometido con un grupo de empresarios? ¿Está comprometido con el crimen organizado? ¿O está comprometido con los mexicanos? Es necesario saberlo, y que no importa que ya se haya calificado de manera positiva la elección y que ya se vaya a ungir como presidente de la República el 1 de diciembre próximo. No hay que quitar el dedo de renglón de dónde viene ese dinero. La experiencia que nos dejó el caso Fox, cuando también un montón de dinero nunca fue
resuelto cuál era su origen, y después vemos los pactos con el Chapo Guzmán, y después vemos una historia muy triste que ocurrió. No pasemos otra vez por lo mismo. Eso por un lado. Por otro lado, Patricia, yo sí quiero dejar un poco este mensaje de analicemos realmente cómo cambió nuestra vida, que cada ciudadano analice realmente cómo cambió nuestra vida desde el 1 de diciembre del año 2006 hasta ahora, hasta hoy, hasta el día de hoy. ¿Qué tan libres realmente nos sentimos? ¿Qué tan en paz nos sentimos? ¿Qué tan seguros? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos parientes? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor no ha sido vejada, torturada o asesinada en esta falsa guerra contra el narcotráfico? Mi pregunta es, ¿de verdad vamos a dejar que esto permanezca impune? Ese es el planteamiento de mi próximo libro, que va a salir en noviembre. ¿De verdad los vamos a dejar ir así como así, una vez más, con este sentimiento de impotencia, de despojo, de humillación, de vejación como mexicanos? Hay otro presidente que se salió con la suya, corrupto, pero además artífice o responsable del asesinato de más de 60,000 personas, más de 20,000 desaparecidos, más de 250,000 personas que se quedaron sin hogar, sin casa. ¿De verdad lo vamos a permitir? En Chile, los chilenos acuñaron una frase para el criminal Augusto Pinochet, y la frase fue: ni perdón ni olvido. Los mexicanos vamos a perdonar y olvidar una vez más. Me parece que no es posible, Patricia. Este país no puede continuar con este cúmulo de impunidades. No podemos estar viendo cómo presidente tras presidente viene, se enriquece, pacta con el narco, solapa a sus policías corruptos, hacen lo que quieren y después se van tan tranquilos, escoltados por dos aviones caza de guerra rumbo a Estados Unidos. No podemos permitir eso. Yo realmente creo que no se trata tampoco de asunto de revancha, se trata de justicia. Yo sí creo que lo que ha pasado en México estos 6 años, si se queda en la impunidad, si no hacemos nada por siquiera exorcizar ese dolor que sentimos, ese ver cómo el país se nos fue de las manos, y no hacemos nada al respecto, estamos condenados, Patricia, y estamos condenando a las próximas generaciones a vivir así de por vida. ¿De verdad queremos eso? Me parece que es algo que yo invito a ustedes y a su auditorio que lo reflexionen. ¿De verdad se van a ir así como así? Mi querida Anabel, está ese planteamiento tuyo para todos nosotros, y te mando un abrazo enorme, ratificando la invitación para que estés nuevamente con nosotros, Anabel. Un abrazo enorme. No, yo encantada, Patricia, a todos los compañeros, muchas gracias. Y yo espero la próxima vez estar allá en el estudio. Muchísimas gracias. Claro que sí, Anabel, muchas gracias. Un abrazo, gracias.